Es uno de los directores de cine más emblemáticos del país, que se ha dedicado por años a dirigir, producir y escribir películas hondureñas. Se trata de Hispano Durón, que ahora incursiona con el podcast en la serie Valle. Escuchemos los detalles de esta producción. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presenta La independencia es un derecho conquistado por el pueblo. en el marco del Bicentenario. Usted es el jefe político, no solo de la ciudad de Guatemala, sino de toda la Capitanía General y sus provincias. Amaneció al fin Valle y la independencia de Centroamérica. ¡Viva la independencia! Este proyecto nace en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es la institución donde yo trabajo. También imparto clases en la Autónoma, pero pues le dedico más tiempo a la Universidad Pedagógica. Y a raíz del alcance que tuvimos con la película Morazán, que también fue producida por esta universidad, pensamos en hacer otro proyecto similar, una película histórica y que fuese estrenada en el marco de la conmemoración del Bicentenario. Entonces pensamos en hacer una película sobre Valle y la independencia de Centroamérica. Sin embargo, por la pandemia y por las restricciones que vinieron con la pandemia, no pudimos hacer la película. Definitivamente en el momento en que estábamos listos para hacerla, no las pudimos hacer. Entonces pasaron algunos meses y luego a mí se me ocurrió la idea de que podíamos retomar el proyecto y transformarlo en un formato que sí se pudiese hacer aún con las restricciones de la pandemia. Y pensé en un radioteatro. Entonces escribí el guión de ese radioteatro, lo pensé en una serie también que tuviese 5 episodios para que se difundiera a través de la radio, pero luego lo aterricé más en el contexto ya general y actual en el que el formato del podcast ha tenido mucho auge y que tiene mucha, pero muchísima más difusión incluso que la radio. La radio es un medio de muchísima difusión, pero el podcast todavía se expande mucho más, porque se abren las fronteras, es decir, el podcast no solo es escuchado por los oyentes de un país o de una comunidad, sino que se abre para todo el que tenga acceso a Internet alrededor del mundo. Entonces terminé bautizándolo como una serie podcast, aunque en su primera fase se está difundiendo solo en radioemisoras. Ya en una tercera fase va a ser colocada en una plataforma de podcast. Pero es así como surge este proyecto en el seno de esta universidad pedagógica y con artistas, historiadores y otros colaboradores también que trabajan aquí en esta universidad. Pero lógicamente es un proyecto grande y ha tenido la participación tanto de actores como de otros colaboradores fuera de la universidad. Porque es uno de los protagonistas de este proceso histórico de la independencia. Es así como yo lo he visualizado, no como un suceso, porque solemos hablar y conmemorar el 15 de septiembre de 1821. Pero lo que ocurrió ahí pues, fue un acontecimiento bien particular, pero la independencia como tal tomó un proceso de varios años. Y pues incluso no podríamos decir se consolidó, se terminó. La independencia es un proceso que se mantiene a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero ese momento histórico que comienza con la declaración de la independencia del 15 de septiembre de 1821, lo visualizamos hasta la creación de la República Federal de Centroamérica,
que es con lo que para mí nace la Centroamérica que imaginamos en un momento como una república unida, ¿sí? Ahora somos 5 repúblicas independientes, desunidas, al menos en ese concepto que surgió en ese momento a principios del siglo XIX, pero hubo un momento en que existió un país o una patria centroamericana. Cuando Morazán, ya que estamos hablando de otros próceres, dice, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, él está pensando en su patria Centroamérica. No está pensando en la región de 5 países que es la que conocemos en este momento. Él hablaba de la patria unida que él sacó adelante cuando fue presidente de esa república. Entonces, ¿cuándo comenzó esa república? Cuando se formó la Constitución de la República Federal de las Provincias Unidas del Centro de América. Y eso ocurrió, al menos la proclama de esa Constitución, en el año 1825. Entonces, lo que ocurrió entre 1821 y 1825 es lo que presentamos en la serie. Y tuvo muchos protagonistas ese proceso. Estuvo Pedro Molina, uno de sus principales promotores. Estuvo Mariano Aycinena, también, otro de sus promotores. Estuvo Gabino Gainza, que era el jefe político, o quien lo sustituyó después, Vicente Filísola. Pero de todos esos personajes que sobresalen en ese momento, yo escogí a Valle porque, número uno, fue prácticamente el ideólogo más importante de ese proceso de independencia. Él aportó muchas de sus ideas y de los procedimientos que él recomendaba que se siguieran. Pero no solo en el momento de la proclama de 1821, también en ese fenómeno que se dio de anexar Centroamérica a México, él tuvo una participación muy importante. En la anulación de esa anexión también él tuvo un papel. Y en la conformación de la República también él jugó un papel importante. Entonces yo me agarré de Valle por esa participación que él había tenido en todos esos momentos. Y es a través de la perspectiva de él que contamos la historia del proceso de independencia. En el primer episodio se plantea el antecedente de la proclama del 15 de septiembre. O sea, ¿qué ocurrió antes? ¿Cómo fue que se pensó? ¿De dónde vino esa iniciativa de proclamar una independencia que significaba una ruptura muy grande del lazo que tenía estas provincias que se llamaban el Reino de Guatemala con el gobierno de España? ¿Cómo fue que se pensó eso de por qué había que independizarse? Las causas externas, la influencia del proceso de independencia de México, pero también las de Sudamérica, las causas internas también. En el segundo episodio se proclama la independencia. Y después de proclamada la independencia viene un gran debate, porque la proclama es un documento, el acta de independencia, pero después, ¿quién va a quedar en el gobierno? ¿Cómo se va a distribuir ese gobierno? ¿Cómo se va a atender políticamente a las provincias que se estaban declarando también independientes, no solo de España, sino del gobierno de Guatemala, y se estaban adhiriendo al Imperio Mexicano? Entonces hubo un gran debate alrededor de eso. Eso es lo que se relata en el segundo episodio. En el tercer episodio se proclama la anexión con México. Y ocurre algo bien interesante. Valle, que había advertido que no se podía declarar la anexión hasta que se consultara con las provincias, él termina siendo electo representante de Tegucigalpa ante el Congreso del Imperio Mexicano. Eso ocurre en el tercer episodio y pasan cosas sumamente interesantes de las que poco se hablan cuando se habla de la independencia. Valle es nombrado o electo vicepresidente del Congreso del Imperio Mexicano. A esos niveles llegó él. Pero luego es arrestado por Iturbide, el emperador. Pasa 6 meses arrestado, bajo prisión. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cómo es que él logra salir de la prisión? Eso lo contamos en el cuarto episodio.
Y en el quinto es cuando él regresa a Guatemala y se pone a trabajar para la proclamación de la nueva república, el nuevo país, un país independiente, una república constitucional, de la cual él forma parte del primer gobierno de esa república, como miembro del Supremo Poder Ejecutivo. Y es él que firma, casi como que fuera un presidente, ¿verdad? Aunque no existía la figura de presidente en ese momento, pero él forma parte del triunvirato, que es el que pasa a gobernar Centroamérica. Bueno, el primer paso fue escribir el guión, que es una adaptación del guión que habíamos hecho para la película, pero ya para radio es otro lenguaje. Usted como periodista lo sabe, ¿verdad? Son otras dinámicas las que se manejan para la radio o para el oído, porque todo lo que antes se pensaba decir a través de imágenes, ahora hay que comentarlo y decirlo a través de los parlamentos de los personajes. Hice una convocatoria a pruebas, audiciones, abierta. Me sentí muy contento cuando vi que varios actores profesionales se acercaron y dijeron yo quiero hacer la prueba, a pesar de que nos conocemos y hemos trabajado y pues para mí no hay que hacer prueba con actores que ya conozco, pero ellos dijeron no, está bien, yo quiero participar en este proyecto. Y así logramos reunir a un elenco grande, en su mayoría de actores profesionales que han tenido mucha experiencia en el teatro y algunos que han tenido experiencia en radioteatros, que es una modalidad que no ha sido muy usada en los últimos años. En Honduras hubo radioteatro en los tiempos de Salvador Lara, en los tiempos de Nahum Valladares, de aquel personaje Margarito Pérez y Pérez. O sea, había una producción de radioteatro bastante significativa que después decayó. Pero quizás con esta serie podcast se retome, porque como digo, la radio parecía que había pasado a estar un poco relegada, pero el podcast ya le da otra dimensión. Y muchos podcasts se generan primero en la radio. Entonces, yo lo recomiendo. A mí me gustaría que otros artistas sigan esta línea de crear ficciones sonoras, de contar historias nacionales a través de este formato. ¿Por qué? Porque es mucho menos costoso que otros, mucho menos costoso que el cine, que la televisión, incluso que el teatro mismo. Porque no hay que hacer escenografías, no hay que hacer utilería. Todo está ahí en la radio, o sea, con el micrófono. No es que es más fácil, simplemente es menos costoso, ¿verdad? Y eso nos abre las posibilidades de contar más historias, que no contamos porque nos enfrentamos a presupuestos muy altos y se vienen tiempos difíciles. O sea, ya estamos en tiempos de economía deprimida. Entonces, posiblemente no haya muchos recursos financieros que de por sí ya en el país no han habido. Entonces, ahí hay una alternativa. En la radio, el podcast. En 1821, la Centroamérica de hoy era conocida como el Reino de Guatemala. José, ¿a dónde vas? El jefe me manda a llamar. ¿Qué pasa? No sé. Dice que es urgente. Hemos recibido despachos de Chiapas en los que nos comunican que han proclamado y jurado independencia. Puedo imaginar que José del Valle va a querer poner peros y trabas. Usted es el jefe político, no solo de la ciudad de Guatemala, sino de toda la Capitanía General y sus provincias. La insurrección de ese repugnante Iturbide, lo que ha traído a la Nueva España es dolor e injusticia. ¿Y es posible eso? ¿Qué cosa? Que haya independencia por la vía legal. Como capitán general, convoco a una junta generalísima mañana a primera hora. La independencia sería una traición a su majestad el rey. Me declaro en contra. Buenas noches, mis angelitos. Papi, cuéntanos un cuento. ¿Y tú qué piensas de la independencia? No hay nada que consultar. El pueblo quiere independencia. La independencia es un derecho conquistado por el pueblo. Tiene la palabra don José Cecilio del Valle. Señores,
Yo esperaría que haya interés por parte de los oyentes, incluso por aquellos oyentes que habitualmente no son consumidores de radio. Porque hay muchos que escuchan la radio, eso sin duda. Estaba revisando unas cifras recientes de la UNESCO y la radio sigue siendo un medio de gran difusión, pero también hay muchos que no escuchan la radio. Entonces, me pasó algo curioso con esto de la serie. Se está transmitiendo en Radio América, que como bien lo dijiste, es una radio de gran cobertura a nivel nacional, de mucho prestigio, tiene mucha audiencia, pero yo no tengo contacto con los oyentes. Sé que la serie se está transmitiendo por la radio, pero no sé quién la está escuchando. No es lo mismo con el cine, que uno puede ir a la sala y ver que el público está haciendo fila para ver la película, incluso puede hablar con el público en ese momento, pero con la radio no es así. Me he sentido un poco raro con eso. Sin embargo, comienzo a tener una idea del alcance que está teniendo, porque gracias Lempira me manda un mensaje diciéndome: queremos tener un conversatorio con usted porque aquí se va a escuchar la serie. O de Marcala en La Paz me dicen: queremos también que usted hable con los estudiantes porque le hemos puesto de tarea que escuchen la serie. Y bueno, digo, entonces quiere decir que la gente le está escuchando, y no solo aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en diferentes partes de Honduras. También tengo la expectativa de que se escuche en otras partes del mundo, especialmente en Centroamérica, porque es un tema centroamericano, ¿sí? Valle y la independencia no solo es de Honduras, es de toda Centroamérica, y espero que se escuchen ahí. Radio USAC, la radio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya manifestó interés en que ellos quieren difundir la serie a través de la radio y de otras radios universitarias también. Entonces sí, yo espero que haya un interés, que haya una apertura de la mente también, sobre todo en los oyentes de Honduras, para que aprendan sobre la independencia un poco más allá de lo que tradicionalmente se ha dicho. Y sobre todo en relación a la figura de Valle. ¿Por qué? Yo he descubierto, cuando he hablado con la gente, que a Valle se nos ha representado, o mejor dicho, que se nos ha representado a Valle como un conservador, políticamente como un conservador. Y entiendo por qué. ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas que permitieron que ahora pensemos que él era un conservador? Pero no lo fue. Cuando yo me puse a estudiar sobre la vida de él, sobre el pensamiento de él, que lo dejó plasmado en su vasto repertorio de escritos, uno se da cuenta que él no era nada conservador, que él era un liberal republicano que se oponía a que siguiera este pueblo atado al gobierno de España, y que estaba a favor de la independencia, no solo de España, de México también. Entonces, es importante que conozcamos un poco más de lo que pasó más allá del 15 de septiembre para entender, entonces, que Valle fue un liberal, no fue el único. Hubo un grupo de liberales, y Morazán fue parte de ese grupo de liberales que soñó con una república independiente y de pensamiento liberal también, donde se iban a garantizar las libertades y los derechos. Pues Valle contribuyó en eso también. No fue nada conservador. Han sido cosas circunstanciales, como por ejemplo el hecho que él haya dicho, bueno, está bien la independencia, pero no la proclamemos, porque primero tenemos que consultar a las provincias. O sea, él no dijo, me opongo a la independencia. Él dijo, espérense a que las provincias se manifiesten. Igual en todo, él siempre quería que hubiese democracia, que el pueblo se manifestara, no de manera directa, porque en ese caso era a través de los representantes en las diputaciones provinciales o en el Congreso Constituyente que se formó. Pero no, él nunca estuvo en contra de la independencia, siempre estuvo a favor. Otra circunstancia es que él formó parte del gobierno español y trabajó para el gobierno español.
Bueno, pero es en la época en la que él le tocó vivir. Él le tocó vivir en dos momentos históricos, la colonia y la independencia. Cuando le tocó vivir en la colonia, él fue un funcionario del gobierno español. Después de la independencia, fue un promotor del derecho que tenía Guatemala y todas sus provincias de ser independientes, de ser soberanos y de decidir por su futuro. En los próximos meses la serie de Valle será transmitida en varios departamentos del país por algunas radioemisoras, por su valioso contenido histórico. Ramón Morales, UTV.